pero vamos a ver una que es de O4, de tipo 1 contra 4, y van a estar dadas, ¿no es cierto?, su nombre y su reacción según el mediador principal. La clásica es la que todos conocen, la hipersensibilidad de tipo eléctrica, que llega a producir imposible anafilaxia, está mediada por Ig y mastocito, eso es en minutos, es inmediato. Ustedes pueden tener, ¿no es cierto?, ya conocimiento que uno come algo y ya tiene una reacción inmediata. ¿Ya? Y ahí podemos tener la anafilaxia, la amarilla alérgica, etc. Todas las complicaciones y enfermedades que se producen directamente. Podemos tener también citotóxica, de inmunocomplejo, etc. Según el mediador son IgG o IgM más complemento, complejos antígenos, anticuerpos o glifosina. Obviamente, en la medida en que se tienen que activar estos complejos, van a pasar horas para poder activar. El mecanismo de una hipersensibilidad es que se exponen al alergeno una primera vez, ¿ya? Se produce la Ig específica, queda sensibilizado un mastocito, porque esa Ig específica se une en la superficie del mastocito y queda sensibilizado. Y por lo tanto, cuando llega una segunda vez, la reacción es mucho más rápida, ¿ya? Por eso muchas veces dice uno, pero si yo ya había comido, ya pasé esto y nunca me pasó. Llega un momento en que se sensibiliza. Y ahí al sensibilizarse ya la próxima vez es la reacción ya grande. ¿Ok? La autoinmunidad es por un fallo de la tolerancia central y periférica. Es decir, el sistema inmune en algún paso donde se le evalúa si es capaz de reconocer lo propio de lo externo, falla. Y por lo tanto no puede reconocer por algún motivo esa situación. Y eso puede darse varios motivos. Puede haber un mimetismo molecular, y eso es una reacción que puede ser, que es normal, sobre algunos microorganismos que se cubren o semejan en su superficie antígenos del cuerpo. Entonces el sistema inmune se marea y cree que lo está tratando de engañar y ataca células propias. ¿Ya? La exposición de antígenos ocultos. ¿Ya? Hay tejidos que son inmunoprivilegiados y que se pueden dañar, por ejemplo, ojos, testículos. Ustedes saben que el ojo, todo lo que tenemos en el ojo, el sistema inmune no lo conoce. Exacto. Pero el sistema inmune no lo conoce. Por lo tanto, si entra algo al sistema, si entra en contacto aparte el ojo con el sistema inmune lo va a atacar, va a destruir todo lo que está en el ojo. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el testículo y otras órganos que no son reconocidos por el sistema inmune, porque no están en contacto. Nosotros tenemos en el ojo, podemos tener secreciones en las lágrimas, y ahí podemos tener a lo mejor IgA, pero al interior del ojo no hay nada. No hay sistema inmune. Entonces, si tenemos una herida del sistema del ojo y entra, el sistema inmune podría atacar el ojo. Tenemos defectos en los linfocitos T reguladores, por lo tanto, no hay un freno, no hay un control sobre el sistema inmune. Como yo les he dicho, el sistema inmune es exactamente destructivo y tiene que tener controles. Y cuando esos controles, que son principalmente los T reguladores, no funcionan, queda funcionando y puede crear problemas. Y una predisposición genética, obviamente con una predisposición genética a una falla, algún componente menos o al cual va a hacer que tengamos una enfermedad de tipo 1. La vamos a ver posteriormente, más en específico en la clase de la autoinmunidad, pero podemos decir que tenemos enfermedad autoinmune órgano específico, es decir, que atacan a un órgano de forma específica, o sistémica, es decir, el sistema inmune ataca a cualquier célula del cuerpo, no a algo específico. Y aquí tenemos nosotros anticuerpos que son como específicos de la enfermedad que se puede estar produciendo. La inmunodeficiencia, por su parte, son deficiencias, son déficits de algún elemento. Y eso puede ser primario o secundario. Diferencia entre primario y secundario, que primario son, como decía una
son pequeños, son cócteles. Fíjate, no hay problema. Entonces, la primaria es un déficit de los factores del sistema inmune, de alguna célula, de la leucocina, de citocina, de algún elemento, de forma congénita, de forma natural. La secundaria es por algún hecho externo. Tú tienes el sistema inmune normal, pero hay algo externo que lo hace fallar. Y ahí en la primaria tenemos déficit celular B, combinadas, déficit de procesos, de las enzimas, etc. Y en la secundaria tenemos más que nada por condiciones que van a afectar el sistema inmune. Enfermedades como el VIH, malnutrición, ¿ya? Que produce, ahí está el ejemplo del déficit proteico, pero cuando hay una malnutrición en general se produce un desbalance y puede afectar la producción de algún tipo de células, elementos que van a participar en el sistema inmune y por lo tanto van a bajar su actividad. Alguna quimioterapia y radioterapia porque reduce todas las líneas celulares con tratamientos agresivos y que van a reducir todas las líneas celulares y por lo tanto todo el sistema celular, el sistema inmune se va a ver afectado. Corticoides crónicos porque producen una inmunosupresión y eso puede llegar a un tiempo de oportunista. Por eso, todos los tratamientos con corticoides son limitados, no son, tienen que ser controlados, no son por un gran periodo, son por periodos cortos y controlados. Y el trasplante, porque para que el trasplante funcione, no haya rechazo, tiene que haber un tratamiento con inmunosupresión y que ese tratamiento incluso puede durar toda la vida. Entonces eso tiene que ser controlado. Por lo tanto, todas estas situaciones van a afectar a un sistema inmune que estaba normal. ¿Cómo nos vamos a diagnosticar? El diagnóstico se realiza principalmente por la historia clínica, un examen físico y por algunos exámenes de laboratorio en general. ¿Ya? Principalmente vamos a... ¿qué? Ahora las dos abdominales como secundarias. Patologías inmunitarias en general. Las duras diagnósticas. Por eso, patologías inmunitarias en general. Sí, apellido. Y principalmente se va a dar por la historia clínica, de que hay historia de alergias, de reacciones, de autoinmunidad, que la historia clínica, los centros de tratamiento, etcétera, que pueda haber en algún momento. El examen físico, que va a ayudar mucho a esta. Y en base a estos dos, la historia y el examen físico, se van a hacer los estudios generales. Se pueden hacer estudios generales, pero normalmente se van, en base a los dos primeros puntos, se van a pedir exámenes específicos para autoinmunidad, para hipersensibilidad o para inmunodeficiencia. Aquí ya tenemos para estudios específicos según el tipo de enfermedad. Esto es algo general para todas las patologías. Y es lo que nos va a ir orientando. Y el tratamiento también va a depender del tipo que sea. Nos van a ver antihistamínicos, corticoides, tratamientos especiales, medicamentos específicos, etc. según lo que sea. ¿Ya? Tienen que considerar que según el origen de la enfermedad es lo que se busca. La inmunodeficiencia obviamente vamos a buscar reponer lo que falta y evitar también una profilaxis antimicrobiana para evitar los daños, los problemas que se provocan. La hipersensibilidad y la autoinmunidad es tratar de reducir un poco la función y la acción de los componentes que están produciendo la enfermedad. Entonces la idea va a bloquear a los receptores, disminuir a los linfocitos, inhibir a los mejor, activar anticuerpos, etc. Dependiendo del origen de la patología. Ahí tiene un cuadro inicial para comparar las categorías con de hipersensibilidad y de enfermedad en general con los mecanismos que se producen, cuál es la enfermedad tipo que podría tener, un marcador diagnóstico y el tratamiento base que pueden tener esas enfermedades. Recordar entonces que las patologías
patología simultánea para resultar de hiperactividad o hipoactividad. ¿Ya? El sistema inmune tiene sus funciones normales y en un momento determinado o no funciona o funciona excesivamente fuerte y eso van a provocar una patología. Recuerden, el sistema inmune es exactamente eso. Por lo tanto, si hay una hiperactividad va a ser muy peligroso porque va a atacar y destruir células nuestras que pueden llevar incluso hasta la muerte. El sistema inmune se encarga de protegernos de microorganismos y patologías no externas, infecciosas, entre otras cosas. Por lo tanto, si está disminuido, vamos a estar expuestos a enfermedades oportunistas. ¿Okay? La hipersensibilidad se clasifica en 4 tipos según el mecanismo de activación. Pues, anticuerpos complejos o celulares. La autoinmunidad por un fallo en la tolerancia. La tolerancia, recuerden, es la capacidad que tiene el sistema inmune para reconocer los antígenos propios de lo externo. Las inmunodeficiencias pueden ser genéticas o adquiridas, ¿ya? Y obviamente el tratamiento apunta a reponer esa función que falta. Y el tratamiento inmunomodulador, que lo vamos a ver en la tercera unidad, se dirige al mecanismo específico, a bloquear mediadores, a eliminar células, inducir tolerancia, etc. Según lo que se necesite, pero lo hace de una manera activa. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Me recuerdo, esta es la introducción a la patología, que es lo que vamos a comenzar a ver en esta unidad. ¿Sí? ¿Alguna duda, aporte, consulta que quieran hacer? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo grabar la pantalla? ¿Sí? ¿Puedo grabar la pantalla? Pues si ya empezaste. Pero de ahí, ¿qué más cómodo? ¿De dónde? Ese rincón. No, porque te va a tapar ella. Pero es que no ocupa tanto espacio. Ay, dice tan así. Entonces, ya. Entonces, vamos a partir con la clase de hoy de patología. Como les dije, en esta unidad partimos con patologías y vamos a partir, vimos un breve resumen. Vamos a ver lo que son las inmunodeficiencias. Bueno, esa es la intención, lo que vamos a ver durante la clase. Se supone que serían 4 bloques, en realidad son 2 bloques que están divididos por una pausa y vamos a ir viendo todo lo que es inmunodeficiencia. ¿Qué es lo que es la inmunodeficiencia? Es el estado, o cuando el sistema inmune presenta deficiencias cuantitativas o funcionales, es decir, en la cantidad de los elementos que participan en el sistema inmune, en los procesos, o en las funciones. ¿Ya? Podemos tener una disminución de número o podemos tener una disminución funcional, es decir, que pierden alguna capacidad de hacer alguna acción que normalmente hacen en su proceso. ¿Ya? Como les decía recién, cuando el sistema inmune baja en su acción, expone al cuerpo a una presencia de patógenos oportunistas que van a aprovechar para provocar infecciones que no se producirían en forma normal. Y es por ese lado que nosotros vamos a determinar o sospechar que hay un inmunodeficiencia. Obviamente, si nosotros vemos los componentes afectados, puede ser cualquier componente del sistema inmune. Puede ser célula como linfocitos B, linfocitos T, la NK, puede ser funcional como los problemas de fagocitosis,
puede haber problemas de complemento, etc. Puede haber un problema de producción de citoquina, etc. ¿Okay? Todos los componentes que ustedes ya manejan a esta altura, que participan en el sistema inmune, pueden estar fallando en algún momento, tanto en número como en función, como podemos ver ahí con la fagocitosis. Las consecuencias obviamente van a ser infecciones recurrentes, graves, de organismos oportunistas, pueden aparecer neoplasias, como linfomas, problemas de autoinmunidad y de alergia, que es paradójico porque autoinmunidad y autoinmunidad y alergia son como reacciones más fuertes y se supone que no estamos reaccionando, pero se producen. ¿Ya? Y la neoplasia, porque recuerden que el sistema inmune también mantiene a raya todas las células dañadas que están en el cuerpo en algún momento determinado. Y dentro de eso tenemos células tumorales que el cuerpo está produciendo y que el sistema inmune lo está eliminando. Por lo tanto, del momento en que tenemos fallas del sistema inmune, esto puede crecer y podemos presentar neoplasias, linfomas, etc. ¿Ya? Ahora, datos epidemiológicos, tenemos que la inmunodeficiencia primaria se produce en 1 de 1000 nacidos vivos. ¿Ya? La inmunodeficiencia combinada es más frecuente en adultos. El XLA es 1 en 950.000, el SIDA es 1 en 75.000, el VIH tenemos 38 millones de afectados. Esto lo vamos a ver con calma después en cada específico. ¿Ya? Ahora, tenemos que considerar esto de abajo, que las inmunodeficiencias primarias actualmente son más de 450 enfermedades reconocidas. Solo en el sistema inmune. O sea, ustedes pueden ver que inmunodeficiencia nos referimos a deficiencia funcional o activa o el número del sistema inmune. Y tenemos más de 450 enfermedades. Por lo tanto, tenemos más de 450 situaciones en las que el sistema inmune no está funcionando adecuadamente. ¿Ya? Profe, ¿qué significa la sigla XLA? Esas son enfermedades que las vamos a ver más adelante. ¿Ya? Inmunodeficiencia primaria, inmunodeficiencia combinada, que se está dado por una enfermedad, por un gen que falta en un proceso de los linfocitos. El SIDA es otra también de inmunodeficiencia primaria que se da, también es combinada, es severa. Y bueno, VIH que ya lo conocemos. Estas dos son como lo mismo, son inmunodeficiencia combinada variable, inmunodeficiencia combinada severa. ¿Cómo clasificamos? Obviamente, lo que hemos visto, primarias y secundarias. Características generales de cada una. Las primarias son un defecto genético, obviamente en los genes del sistema inmune, que está presente, por lo tanto está presente desde el nacimiento, pero los síntomas pueden ser tardíos. Cuando se presentan, a ver, recuerden que cuando el bebé nace tiene herencia de la mamá, o sea, protección de la mamá, ¿no es cierto? Y después por la leche materna también la mamá le está dando inmunidad, también le está dando IgG principalmente. Por lo tanto, puede que en un momento el bebé no tenga problema y uno lo vea normal, porque está respondiendo con la inmunidad que le da la mamá. Pero cuando ya deja la mamá de darle lactancia o llega algo que necesita que el niño produzca su propia respuesta, empiezan los problemas. Y ahí es donde se empieza a ver, entonces el síntoma uno lo puede ver más tarde, pero el problema es genético, es congénito. ¿Ok? Y pueden haber problemas funcionales. Pueden haber problemas funcionales en los cuales el niño produzca, pero no funcione en un 100%. Pero ese porcentaje que está funcionando puede ir acumulando y dar una respuesta más o menos. Pero cuando tiene una enfermedad o una infección más grande, ahí es donde se empieza a manifestar. ¿Okay? Por lo tanto, lo que veíamos anteriormente de
la historia clínica, la historia familiar va a ser muy importante para estar atentos con los niños, con los recién nacidos, por si hay alguna enfermedad recurrente, etc. ¿Ya? Las frecuencias de las primarias son de 1 a 10.000 hasta 100.000, bastante amplio la duración. La herencia va a estar dada, ¿no es cierto?, va a ser esporádica o por los genes GLD. Y acá tenemos las categorías de distintos tipos de enfermedades. La inmunodeficiencia de linfocitos T y B o B, que pueden ser combinadas, que es lo que veíamos recién, que era la inmunodeficiencia primaria combinada. Puede haber un déficit predominante de anticuerpos, con síntomes bien definidos, una desregulación inmune, defectos fagocíticos, deficiencia de complemento, autoinflamatoria, etc. Es decir, en todos los procesos del sistema inmune puede haber una falla y nos va a provocar algún problema. Por su parte, las inmunodeficiencias secundarias resultan de un agente externo. El sistema inmune está normal, pero hay algún agente externo en el desarrollo de la vida que afecta su funcionamiento, ya sea afectando la cantidad, el número de los elementos o su funcionalidad. ¿Ya? Como se desarrolla durante la vida y bien se da por algún elemento externo, son potencialmente reversibles. Es decir, si el tratamiento logra eliminar el origen, podría volver a estar normal el sistema inmune. Porque recuerden, el sistema inmune no tiene ningún problema genético, por lo tanto está generando todo. Pero hay algo que lo está afectando. Las causas más importantes o principales, el VIH, o SIDA, pero en realidad el VIH, la desnutrición. Estos dos son los más importantes, el VIH es como el más importante por lo que produce, pero la desnutrición es lo más importante, lo más frecuente a nivel mundial, lamentablemente, pero sigue siendo el punto más importante. La presencia de fármacos inmunosupresores, neoplasias, infecciones severas, esplenectomía, que sacan el vaso por algún motivo, y como veíamos también anteriormente, con quimioterapia o radioterapia, que son tratamientos muy invasivos, muy fuertes, que arrasan por todo. A nivel global, tenemos que 1 en 1.200 nacidos vivos nacen con inmunodeficiencia primaria. Hay descritas más de 500 enfermedades primarias descritas, ¿ya? Con 38 millones de personas con VIH, que sería secundaria, y en Chile tenemos alrededor de 22.000 personas con VIH. Ya puede ser un poco más. ¿Ya? Ahora, estos datos de personas con VIH actualmente aumentan. En los inicios, cuando recién empezó la enfermedad, no aumentaba mucho, porque la misma cantidad que se contagiaba era lo que podía. Pero actualmente, con los tratamientos, se puede estabilizar la vida y se puede hacer ya como una enfermedad crónica y vivir en el tiempo. Por lo tanto, vamos aumentando, no pueden ir aumentando el número de pacientes. Lamentablemente la tasa de contagio del virus no ha bajado. ¿Ya? Si hablamos de las deficiencias primarias, vemos que un 65% es una deficiencia de anticuerpos, o sea, de células B. Luego tenemos 5% de células T. Tenemos una inmunodeficiencia combinada, es decir, que afecta tanto a linfocitos, o sea, es una combinación de linfocitos B y linfocitos T. Y tenemos deficiencia de complementos, fagocitosis y otras causas que puedan producir inmunodeficiencia. ¿Ya? ¿Por qué es más normal la deficiencia de anticuerpos de tipo B? ¿Por qué es más normal la deficiencia de anticuerpos B? No hay que ser normal. O sea, El mayor, sí, el mayor la cantidad, la frecuencia, la prevalencia. Normal, sí. Porque si tú te recuerdas, los linfocitos B y sobre todo los linfocitos B son encargados de producción de anticuerpos.
Los linfocitos T participan tanto activando el linfocito B como activando la citotoxicidad propia del linfocito T propio, el citotóxico, y son los que participan en la identificación también. Entonces, participan en muchas secciones y sobre todo en los anticuerpos como nuestra defensa principal. Entonces, por su participación es donde se ven más afectados. ¿Ya? Pero, bueno, después vamos a ver también un poquito más en detalle, pero se ve más que nada por eso. Es por la cantidad que se puede ver afectada en el sistema, por dónde funciona. ¿Ya? Es más complicado. Bueno, ahí lo vamos a ver. El diagnóstico se retrasa en promedio 5 a 7 años desde el inicio del síntoma. Normalmente uno no ve como un resfrío que viene bien. Me volví a resfriar, hoy tengo una quitis, hoy tengo esto, sí. Hoy el más enfermo, siempre pasa enfermo. Pobrecito, no como es muy débil, tío. Pero no se van a ver al médico, sino que ya me enfermé de nuevo, ya no pasó eso. Entonces, y llegan como 5 o 7 años después y tenían un problema inmunodeficiente. Algunos incluso llegan cuando ya están como con enfermedades muy graves, y ahí se los detectan. Ahora, el programa de enfermedades raras del NOSAL incluye algunas de estas enfermedades en la cobertura que es. El SIDA, el VIH, sigue siendo la inmunodeficiencia secundaria más prevalente, es la que más daño provoca a nuestro sistema inmune. Y la malnutrición es la causa más común de inmunodeficiencia en países en desarrollo y sobre. Por lo tanto, como inmunodeficiencia secundaria, si nosotros nos queremos disminuir, tendríamos que atacar las causas principales: malnutrición y el VIH. La otra ya son causas genéticas que tenemos que manejar, esas no las podemos manejar, entonces hay que hacer tratamiento, hay que ver cómo llevarlos adelante. Pero estas, las inmunodeficiencias, las secundarias, sí podemos tratar de controlarlas mejorando las condiciones en las cuales nos desarrollamos. Aquí tenemos el desarrollo linfocitario y el sitio de defecto de inmunodeficiencia, que también va por lo que tú preguntabas. Cuando nosotros tenemos el desarrollo de una célula madre para formar un linfocito T o un linfocito B, pasan muchas etapas, muchos estadios. ¿Ya? Luego el enzima, ¿no es cierto?, el linfocito T tiene que madurar. Y bueno, el linfocito B madura en la médula. Y después tienen que, en la periferia, en los órganos linfáticos, tienen que activarse para poder responder. Entonces son muchos pasos. Por lo tanto, si nosotros tenemos problemas en cualquiera de las citocinas, podríamos decirlo, que van a interferir, van a participar y activando los pasos de maduración, de formación, de maduración y de activación de las células, de anticuerpos, etc., o en la formación propia de las células o en la actividad funcional, vamos a tener muchos elementos que van a estar expuestos y que podrían fallar. Por eso que mayoritariamente el linfocito T y B es problema. Porque usted puede ver, hay muchos, ya vamos al detalle de estos procesos, hay muchos elementos que podrían fallar genéticamente. ¿Ya? Acá tenemos la categoría de algunas enfermedades. ¿Ya? Con su componente, y tenemos la inmunodeficiencia severa combinada, la inmunodeficiencia combinada severa. ¿Ya? Tenemos que es combinada porque afecta al linfocito T y B. ¿Ya? Esto es ya sea por el gen o proteína que se ven afectadas. Entonces tenemos el inmunodeficiencia combinada severa X1, ADA, RAS1, 2, que son, como les digo, las componentes que van a verse afectados. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, tenemos de 3 tipos aquí ya que nos van a estar dando una afección severa de linfocitos. ¿Ya?
puede afectar a cualquier patógeno porque van a afectar los procesos generales. El gen, aquí están los genes que se ven afectados, y la herencia, ligada al cromosoma X o no, etc. Y así podemos ver, tenemos la inmunodeficiencia con un déficit predominante de anticuerpos, como una agamaglobulinemia, es decir, disminuyen todas las globulinas, por lo tanto no tenemos anticuerpos. Síndromes específicos como el Guillain, Winston-Aldrich, hiper-IgM, que afectan pueden afectar linfocitos T, etc. Desregulación, en que la regulación, lo que veíamos anteriormente, todo el funcionamiento de regulación, tanto de linfocitos T como B, se puede ver alterado en algún punto y provocar autoinmunidad, linfoblastizosis, etc. Defectos fagocíticos, aquí tenemos defecto funcional. De alguna forma, la célula no es capaz de realizar la fagocitosis, por lo tanto no destruye las bacterias, no destruye las células. ¿Ya? Incluso puede destruir a sí mismo por toxicidad, porque engulle bacterias pero no las destruye. Entonces se le van quedando al interior y pueden ser destruidas las células. ¿Algún complemento? El sistema del complemento. Recuerden que el sistema del complemento es una cascada de 9 componentes, así que alguno que falle vamos a tener problemas. Tenemos que puede ser deficiencia cualquiera, pero acá tenemos el C1Q, del 3, el déficit C5, C9, etc. Y que van a llegar, ¿no es cierto?, a formar, según el cual sea, la etapa en la que van a intervenir. ¿Ya? Tenemos enfermedades autoinflamatorias y deficiencias innatas de los receptores. Como pueden ver, que son deficiencias en todos los componentes que puedan haber en un momento determinado del sistema inmune. ¿Ya? Y todo eso va por problemas genéticos. Entonces, lo primero que vamos a mencionar como ejemplo específico es la agamaglobulinemia del Bruton. ¿Ya? Que está dado por el gen XLA, que es lo que preguntaba recién. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando tenemos la maduración del linfocito B, y ustedes pueden ver en esta imagen, ¿ya? Cuando pasamos de un linfocito pre-B a un linfocito a un pre-B pero un poco más maduro, hay una cierta, podríamos decir, una activación que está dado por una molécula, ¿no es cierto?, que es la BTK, que actúa acá y hace que el linfocito al final pueda proliferar, ¿ya? Pero como el defecto del BTK en el gen XLA hace que esto no esté, este proceso se bloquea y por lo tanto no se puede continuar primero con la formación, con la maduración del linfocito B, y por lo tanto no se puede llegar a formar anticuerpos. Y por lo tanto tenemos una disminución de todas las globulinas, de toda la inmunoglobulina, y por eso es una agamaglobulinemia. ¿Ya? Porque disminuyen toda la inmunoglobulina porque no tenemos cómo formarla. ¿Ya? Ahora, es una mutación por pérdida de función en el gen BTK. ¿Ya? Ahí está la formación, en que cromosoma, en el X. Por lo tanto, baja todo. Como ustedes pueden ver, tenemos menos de 2% de linfocitos B circulantes y una IgG de menos de 2 gramos, que los tenemos aquí. Tenemos la IgG menos de 2, IgA indetectable, IgM indetectable, CD19, o sea, linfocitos B menos del 2%, CD3, que es el linfocito T normal, porque no está afectada la línea T, y la proteína BTK, que es la que está actuando acá, está ausente. Entonces, si ustedes comparan, está bastante claro cuál sería el problema. ¿Los bloqueos pueden ser solamente ahí o en cualquiera de esos? No, ahí, porque esa la enzima que actúa en este nivel.
y el gen no está impidiendo que se forme y por lo tanto no hay acción ahí. Tenemos enfermedades que actúan en otras partes, pero no es por este gen, son otras cosas. Recuerden que nosotros tenemos en el organismo genes que codifican proteínas o elementos que van a actuar en ciertas funciones, en ciertos procesos. Y si eso falta, ese proceso falla. En este caso es cierta proteína, ya vamos a ver más adelante, y otros que fallan otras cosas. ¿Ya? Ahora, la herencia es ligada al gen X, por lo tanto, va a afectar a los varones, pero lo transmiten las mujeres. Las mujeres van a ser portadoras, no lo van a sufrir, ¿ya? Porque está ligado al gen X, es decir, está en el gen X. Las mujeres tienen dos genes X, pueden tener uno afectado y uno normal, y ese normal va a mantener una cierta función, por lo tanto no van a sufrir la enfermedad, pero sí la van a aportar, y ellas sí podrían transmitírsela a sus hijos. Las hijas van a seguir siendo portadoras, pero los hijos, como los hombres tenemos un X y un Y, el X no tiene contraparte, entonces si no está funcionando, no tenemos de dónde sacar y vamos a tener este problema, y por eso que los hombres sufren la enfermedad. Las mujeres lo ponen. ¿Ok? Aquí tenemos más detalle como es la señalización del proceso. ¿Ya? Y ahí tenemos que dónde funciona, dónde está esta proteína que no está funcionando, no está producida, y por lo tanto no se puede pasar de este proceso que viene del reconocimiento de antígeno para activar el núcleo, ¿no es cierto?, a producir anticuerpos. ¿Ya? Aquí es donde está cortado el proceso. Y no hay un bypass, ¿no? Como por ejemplo acá que podrían pasar dos procesos, pueden llegar a lo mismo. Acá es un solo proceso. ¿Ok? Ahora, la inmunodeficiencia común variable, la que vimos recién, era la inmunodeficiencia primaria severa. Esta es la común variable. El más frecuente es la inmunodeficiencia primaria asintomática más frecuente en los adultos, una incidencia de unos 25.000, con mayor frecuencia en la segunda, tercera, cuarta y quinta década. Es decir, entre los 20 y 50 años es cuando se producen como la mayor cantidad de enfermedades de este tipo, o cuando se manifiestan. Recuerden que son primarias, son genéticas, pero si vienen se manifiestan en esta época. Entonces, genes que están alterados aparecen ahí, y con RTA, CD19, CD20. ¿Ya? La herencia puede ser esporádica. ¿Qué produce? Una disminución marcada de IgG e IgA o IgE. ¿Ya? Linfocitos B están presentes pero disfuncionales. No hay diferenciación a célula plasmática, sin producción de anticuerpos post vacunación. Si ustedes se fijan, los linfocitos B están presentes. En esta, que es la severa, nosotros teníamos linfocitos B disminuidos notoriamente. ¿Ya? En esta tenemos linfocitos B que están presentes, pero no funcionan. Es decir, nosotros podemos decir que la función no es esta, sino que es más para acá, es la formación de los anticuerpos. ¿Bien? Obviamente no vamos a tener formación de anticuerpos, sí vamos a tener formación de la linfocitos T, reconocimiento, vamos a tener muchas funciones, pero no la formación de anticuerpos. Entonces vamos a tener problemas con infecciones de encapsulados, vamos a tener bronquiectasias crónicas por infecciones repetidas, como la enfermedad granulomatosa, aumenta el riesgo de linfoma, de autoinmunidad, etc. ¿Ya? Ahora, los criterios de tratamiento, de diagnóstico de tratamiento, cuando hay una IgE o IgA que están bajas, ahí ya estamos viendo que hay una inmunodeficiencia. Cuando se excluyen otras causas, que puede ser, por ejemplo, puede que tenga, si el paciente tiene una pérdida de proteína muy brusca por nutrición o lo que sea, no es un problema de inmunodeficiencia específico, sino que es porque no tiene de dónde sacar para producir estas inmunoglobulinas, no tiene proteína. ¿Ya? Se pueden hacer estudios fenotípicos,
CD19 que nos muestra que hay el linfocito B con baja IgD en el CD27, que es lo que marca la memoria. Entonces, nos está llegando a la memoria inmunológica. Y bueno, el tratamiento va a ser poner inmunoglobulinas porque eso es lo que nos estamos produciendo. O sea, no estamos mejorando la producción, sino que estamos haciendo un tratamiento por colocando inmunoglobulinas intravenosas. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo, otra enfermedad, que es el síndrome de hiper-IgM, ¿ya? Que es un defecto, ¿se recuerdan? Acá tenemos el sistema de reconocimiento de antígeno entre el linfocito CD, el CD4 y el linfocito B. ¿Se recuerdan que hay una conexión en que el linfocito le muestra el antígeno al linfocito B y este linfocito B lo incorpora y activa toda la señalización que vimos anteriormente para producir anticuerpos? Hace toda la señalización y produce una célula plasmática donde los centros genitales van a producir anticuerpos y va a producir la célula linfocitaria de memoria. Ahora, si esta interacción entre el CD40 y el CD40, que es el receptor, no se produce la activación. Y esto es lo que está fallando en este caso. ¿Ya? Y por lo tanto, no hay una mutación, alguna falla que hace que no se produzca esta lectura o este traspaso de información y por lo tanto no se produce toda la activación del glucósido. ¿Ya? Bueno, acá se ha explicado, ¿no es cierto? Interrupción del eje CD40N, CD40, que este de acá arriba, ¿no es cierto?, se ve interrumpido. Por lo tanto, hay un fallo en la activación en los centros de anticuerpos, en los centros germinales. Hay una incapacidad para el cambio de isotipo. Recuerden que los linfocitos B maduros en su superficie tienen anticuerpos. ¿Y son los anticuerpos? ¿Qué tipo eran? ¿Qué anticuerpos tenían en su superficie en forma normal antes de activarse? ¿Qué anticuerpos son los que tienen el linfocito normal en su superficie? Cuando ya está maduro. ¿Cuál es? Recuerden que el linfocito B, cuando se produce en la médula ósea, sale ya maduro, pero tiene el sentido de la producción de anticuerpos. Y en los ganglios, cuando representan el anticuerpo, de esta manera, cuando representan el anticuerpo, o sea, el antígeno, se activa y produce anticuerpos. Pero cuando sale de la médula, y sale maduro, sale con dos anticuerpos en su superficie, que están aquí. ¿Ya? ¿Cuáles son esos anticuerpos? ¿Cuáles son? ¿Cuál? Ya. Esa es una. ¿Y la otra? Sí, pero ahí no hay un pentamer. Es IgM e IgD, pero la IgM como monómero, no como pentamer. ¿Ya? Ahora, cuando se rompe esto, se rompe el cambio. Cuando se activa esto, la célula del linfocito B empieza a producir anticuerpos específicos según lo que se necesite. Y cambia estos linfocitos de superficie
Eso es lo que se llama el cambio de isotipo, y eso no se produce, porque se va a establecer los anticuerpos que van a formar. Estos anticuerpos que están formando en forma específica son los que van a quedar en la superficie, y eso es lo que se llama el linfocito de memoria. ¿Ya? Pero acá no se va a producir. Y se van a producir infecciones bacterianas poquemitas, vamos a tener neumocitis, vamos a tener criptosporidium, etc. ¿Ya? Recuerden, este paso es fundamental para que el linfocito B pase a plasmocitos, donde está el centro germinal que vemos aquí, que es donde se empiezan a formar los anticuerpos de acuerdo a lo que se necesita, y que va a producir el cambio de isotipo en la superficie del linfocito, que va a llevar a la existencia, ¿no es cierto?, de las células de memoria. Entonces, cuando no se produce, corta todo esto. Ahora, la combinada severa, aquí tenemos todos los orígenes, ya que es un grupo de enfermedades con ausencia o disfunción grave del linfocito T y frecuentemente combinada con D. Ahora, aquí tenemos SSID, es el inmunodeficiencia combinada severa, pero acompañada, con una terminación que es el origen, el gen que está fallando. ¿Ok? O sea, tenemos por lo menos 5 orígenes que nos están dando una enfermedad severa de inmunodeficiencia. ¿Ya? Por distintos motivos en distintas líneas. ¿Ya? Para provocar infecciones graves desde las primeras semanas. Puede haber un neumocitis filovensis, o citomegalovirus, adenovirus, rotavirus persistentes. La candidiasis, la cándida es un hongo y que es muy oportunista, o sea, nosotros lo tenemos frecuentemente en la piel y cuando hay algún cambio en alguna cosa, normalmente hace una infección. ¿Ya? Es por eso que el paciente con inmunodepresión aparece en la candidiasis. Puede haber diarrea crónica, falla de medro, eritrodermia, ausencia de tejido linfoide, etc. ¿Sabe lo que es la falla de medro? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Cómo? De la médula ósea. De la médula roja, de la médula ósea, de la médula roja. Hay como unas siglas, médula, roja. ¿Ya? Mira, está buena la imaginación. Pero no va por ahí. No va por ese lado, va por el lado recién nacido. O del niño. Se refiere. Exactamente. La falla de medro se refiere a eso. Cuando el niño se queda estancado en su desarrollo en la relación talla-peso. No es un tipo que se llama medro, pero así se llama. ¿Ya? Pero a eso se refiere. ¿Ya? El estancamiento del crecimiento del niño. ¿Ya? En talla y peso. La relación talla-peso, claro. Hay una relación entre talla-peso, tú no te puedes disparar muy alto sin aumentar el peso. ¿Ya? Tampoco se supone que tú no aumentes de peso si no aumentas de talla. Porque cuando ya estamos más adultos no puede pasar. Pero siendo niños, tiene que ir una relación entre lo que crece con lo que aumenta de peso. ¿Ya? Ahora, todas estas enfermedades que son inmunodeficiencias combinadas severas son emergencias pediátricas, si se dan en los niños. Y normalmente, y lo que se debe hacer es un trasplante de médula muy rápido, ¿ya? Dentro de las primeras semanas de vida, por lo tanto, hay que diagnosticarlo a tiempo y poder hacer el tratamiento correspondiente. ¿Ya? Si ustedes se fijan, tenemos la inmunodeficiencia combinada severa X1, ADA, RAF12, JAK3 y L7 y REA.
de real. ¿Ya? Acá tenemos lo que pasa con la inmunodeficiencia por ADA, ¿ya? En la cual se van a acumular metabolitos tóxicos y van a llegar a provocar apoptosis de los linfocitos T y B. ¿Ya? Normalmente tenemos que una adenosina monofosfato, una MP, se transforma, digamos, en adenosina y esto entra en la señalización del linfocito y que con el gen ADA lo transforma en inosina y después de porsantina y es eliminado. Pero al no estar esto, por el problema del gen ADA, se acumula de adenosina, lo cual es tóxico. Y además se puede transformar en adenosina que también es tóxico, y entre ambos pueden llevar a la apoptosis, es decir, a la muerte celular. Pero acá sería programada, sería una programada aquí. Es apoptosis, porque es una célula dañada y por lo tanto se programa su muerte. Sí, pero tienes que mantenerlo. Tienes que mantener tu postura. Tienes que defenderla. Y tú la estás planteando, tienes que defenderla. Tenemos el síndrome de George, ¿ya? Que es una delección del cromosoma 22, ¿ya? Y que va a provocar aplasia y proplasia tímica. Es decir, el timo no funciona y por lo tanto no hay maduración del linfocito con todo lo que eso significa. ¿Ya? ¿Qué es lesión? ¿Cómo? ¿De lesión? ¿Dónde dice? Arriba. Arriba. Arriba dice síndrome de George. De lesión 22. ¿Qué es lo que es de lesión? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Sí. Es eliminación. Sí. Es cuando uno habla de lesión es porque algo se borró, se cambió, se modificó, pero desapareció lo que sería como lo normal. ¿Ya? A nivel genético tenemos qué cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estáis haciendo, Pablito? ¿Ya? ¿Y cuánto se detecta? ¿Y qué otras cosas tenemos? ¿Qué otra cosa podemos tener? Tenemos la deleción, tenemos la duplicación, tenemos, bueno, a nivel cromosómico, bueno, no, como ustedes no lo van a ver. Tenemos, pueden ser a nivel cromosómico, a nivel genético, a nivel celular, podemos tener trisomías, etc. En este caso, tenemos una deleción en el cromosoma con una haploinsuficiencia, es decir, hay una deficiencia y por lo tanto no se produce, hay un factor de transcripción. Recuerden que el DNA manda la información desde el núcleo a las células para que hagan la función, principalmente los ribosomas, formar proteínas, etc. Para eso nos sale el DNA, manda un mensajero, que es un RNA. RNA mensajero. ¿Ya? ¿Y eso, cómo se llama ese proceso? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el proceso en que se forma el RNA mensajero? ¿Traducción? Transducción. Nosotros tenemos a nivel genético tres procesos. Replicación, que es la duplicación del DNA. Tenemos la traducción, que es la formación de proteínas. Y tenemos, al final, la lectura de formación de proteínas. Y tenemos la transcripción, que es la formación de RNA. ¿Ya? Por lo tanto,
y el RNA se llama RNA transcrito. Porque fue transcrito. ¿Ya? Y esa transcripción se ve fallando, porque el factor de transcripción, que son los factores que favorecen la transcripción, no se ven disminuidos. Y por lo tanto no hay información y por lo tanto provoca una falla en la información hacia la formación de alguna proteína que va a participar en un proceso de setamiento. ¿Ok? Pero el ARN transcrito se transforma en ARN. No, el RNA transcrito es el RNA que fue leído del... Ah, ese es el que pasó el tiempo. No, eso es el mensajero. Ya. Lo que pasa es que se le dice transcrito porque fue transmitido. Cuando tú hablas del DNA, por ejemplo, en la documentación tú hablas del DNA replicado para hablar del DNA hijo, por ejemplo. Acá para decir lo que se formó, tú dices que es el RNA transcrito. Pero es el RNA mensajero que va a salir del núcleo todo y va a llegar a hacer todas las funciones del microscopio. Potencialmente podría ser N después. Este transcrito es solamente que fue... ¿Ya? Recuerda que la transcripción es un proceso polar. Se forma el RNA a partir de las cadenas de DNA. La cadena de DNA se abre, que se va formando con la RNA polimerasa que va armando los puentes con el complementario y va saliendo una hebra de RNA. Pero ese RNA no está activo de inmediato. Pero esa fue el RNA transcrito, ya está, ya fue. Pero ese RNA tú tienes que procesarlo. ¿Qué tienes que hacer con ese RNA? Hay que ¿qué? Hay que meter una vesícula anhelo celular. En el animal cuando está tranquilo y después para lo que sea mensajero, todavía está en el mundo. No está en otra de nosotros. El RNA cuando se forma, y eso tú lo ves porque tú tienes un código del DNA, ¿ya? Específico. Y formaste, a partir de ese formaste el RNA. Pero tú según la célula vas a formar otras cosas, distintas cosas. ¿Ya? Nuestras células tienen la misma información genética, todas. Pero tenemos células distintas. Las células de la mano, las células de la piel no son las mismas que en el hígado. ¿Por qué? Porque si tienen la misma información genética, hay factores que se van a activar y que cuando tú haces el RNA que va a mandar la información, tienes un código largo, pero ahí tienes algunas cadenas. ¿Se recuerdan los exones y los intrones? Nosotros vamos a tener una cadena de RNA, ¿ya? A esta cadena de RNA le hacemos tres cosas. ¿Ya? Primero, cuando se formó, tiene cadenas intrones y exones. ¿Ya? Cuando se forma, nosotros le vamos a agregar acá una molécula que le va a dar la caspasa, que le va a dar como una caperuza, que le da como su inicio. ¿Ya? Le vamos a agregar una cadena de adenina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cadena? De múltiple adenina o adenosina. Poliá. ¿Ya? Este va a ser el poliá. ¿Ya? Y lo otro que hace es eliminar los intrones. Por lo tanto, nuestro RNA va a ser este inicio
con este exón y con ese exón. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar ese con la cadena de poliar. Y ese va a ser el ARN mensajero que va a salir al... Entonces, cuando tú, y todo esto con moduladores por acá, reguladores, proteínas, etc. Cuando tú eliminas electrones, estás dejando solamente lo que corresponde para esa célula. Y así va a hacernos diferencia celular. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos el RNA mensajero. ¿Ya? Y todo esto a partir, obviamente, de cadena del DNA. ¿Ya? Y para que esto pase aquí hay factores de transcripción y todo el cuento. Y eso que falla acá. ¿Ok? Deficiencia de fagocitosis. ¿Se recuerdan que la fagocitosis era un proceso como el básico del sistema innato en el cual atacaban y se destruían las células? Eran destruidas y destruidas. ¿Ya? Pero por distintas mutaciones hace que este complejo del NADPH no produzca lo que se llama el estallido oxidativo, el burst oxidativo, que era lo que destruía las bacterias, las células que tragaban. ¿Ya? Y por lo tanto, si nosotros tenemos acá, tenemos la reacción, que esto, ¿no es cierto?, en la membrana hacía que se engulleran, ¿no es cierto?, esta es la membrana del fagosoma, es decir, ya engulló la bacteria está en el interior, y estas proteínas hacen que se active el sistema del NADPH liberando oxígeno, y esto hace que las bacterias mueran, provoca la muerte bacteriana. ¿Ok? Pero nosotros nos encontramos que en esta enfermedad, que es la enfermedad granulomatosa crónica, hay una falla principalmente de alguna de estas proteínas, principalmente la 91 y la 22 a este nivel, y esto no se produce. Por lo tanto, la célula engulle, traga la bacteria, pero no la destruye. ¿Ya? Entonces, como no la destruye, la bacteria sigue viva y puede hacer su enfermedad, y eso es lo que se ve como gránulos, por eso se llama enfermedad granulomatosa. ¿Ya? Porque hay una incapacidad para producir oxígeno, por lo tanto no se produce ese estallido respiratorio que destruye finalmente a la bacteria. ¿Ok? Entonces, este es un caso de proceso funcional, porque no se puede hacer el proceso que es la fagocitosis. ¿Ya? Y otros síntomas, tenemos el Winston-Aldrich, ataxia, telangiectasia, los genes que están alterados, ¿cierto? El WAP, ATM, cómo se presentan, etc. ¿Ya? Estos ya son de menor frecuencia, pero que también son importantes. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? ¿Algo que aportar? ¿No? Finalmente tenemos el sistema de complemento. Recuerden, el sistema de complemento es una cascada. Por lo tanto, en el cual nosotros se activa por la vía clásica, la vía clandestina, una vía alternativa, que van activando proteínas hasta llegar a la C3 convertasa, la cual también cortaba al C5, y el C5B, el C5 activaba el 6, 7, 8, 9 hasta formar el poro. Un poro, ¿no es cierto?, que el ataque, el MAC, que destruye a la bacteria. ¿Ya? Ahora, podemos tener deficiencias del C1Q, del inicio, del C4, que participaría en la activación del C5, podemos tener del C2, que participa en la activación de la C3 convertasa. El C2 nos va a provocar directamente ya el lupus eritematoso, etc. ¿Ya? Y esa es la más frecuente. Pero aquí vamos a tener, por ejemplo, la deficiencia de C3,
la deficiencia C1Q, C4, C2, ¿qué es lo que va produciendo? Acá, cuando tenemos la deficiencia del C5 al C9, o sea, del complejo MAC de ataque, ¿qué es lo que se produce y qué es lo que va a producir? Cuando hay deficiencia C3, que es la más grave, porque es la vía común, no se produce opsonización, no hay complejo MAC y por lo tanto se producen infecciones recurrentes permanentemente. ¿Ya? Y así. ¿Ok? Ya, una pausa y continuamos. 10 minutos para que se reponga.